Pero también decir este enfoque nuestro solidario. El INTA y el programa Pro Huerta está antes del terremoto, ayudando a Haití a recuperar su suficiencia alimentaria, porque los amigos que siempre invaden los países más débiles se han apropiado de esta suficiencia alimentaria que disponía este pueblo y ahora todo lo que necesitan para comer lo tienen que comprar afuera. Son dependientes. Esta es una de nuestras fortalezas. Nosotros somos autosuficientes en la alimentación. Entonces tenemos, por eso, esta situación que nosotros decimos, qué lástima que no lo vamos a ver ya. Entonces, ¿qué es a ver así? Así. ¿De qué depende que nosotros tengamos una soberanía o una suficiencia alimentaria? Depende de nosotros, los técnicos, los profesionales, los que trabajamos en salud, los que trabajamos en economía, los que estamos trabajando en la agricultura, o depende de decisiones políticas. Y fíjense en si no, cómo nosotros tenemos la situación actual, que hay una apropiación indebida y la superexplotación de nuestros recursos naturales. Estamos también viendo que tenemos una dependencia muy grande de los recursos tecnológicos que vienen acompañando este paquete tecnológico al monocultivo, a la dependencia del exterior, ¿en función de qué? De las necesidades del comercio internacional. Entonces, esta es una decisión. ¿Invertimos en el agronegocio? ¿Invertimos en la agroexportación o respetamos las necesidades, en primer término, de nuestro pueblo, en función de que para eso tenemos que estimular la producción natural, nacional, estimular respetar las tradiciones culturales de nuestros pueblos y nuestras propias pautas culturales? Por supuesto que si tomamos un camino u otro, entonces las decisiones políticas tienen que ser distintas. No podemos hablar del yuyo malo y levantar la persiana y decir, acá está la producción de agrocombustible, valor agregado y todo este tipo que acompaña esto. Y mientras tanto está faltando azúcar en muchas góndolas, porque la caña de azúcar está produciéndose para hacer nafta. Y ahora también vamos a empezar a sentir también de que el choclo, que forma parte de nuestro puchero tradicional, está tan caro que no lo vamos a poder usar. ¿Y por qué? Porque también estamos haciendo combustibles. Entonces, ¿qué decisión es la que vale? ¿La política o la técnica? Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Y entonces tenemos nosotros el resultado de esto que nos pasa, que es el rebote de lo que sucede en el mundo entero. Y en el mundo entero, ¿qué es lo que pasa? Por empezar, esto que empecé a señalar, parte de los alimentos se están transformando en agrocombustible y empezamos a competir nuestro estómago con el estómago de los automóviles. ¿Y a quién le vamos a hacer caso? ¿Qué vamos a priorizar? ¿Los automóviles o nosotros? Esta es una decisión política muy importante. ¿Qué es lo que hay también? La culpa la tienen porque lo que ha sucedido es un aumento exagerado del costo de los alimentos, por eso se produce la crisis. Sube exorbitantemente los alimentos básicos, el arroz, los cereales sobre todo, el arroz, el maíz, el trigo. ¿Y eso por qué? Y porque aumentó la población y hay mayor demanda de alimentos. Mentira, ese es el cuento del tío. Nosotros tenemos alimentos suficientes. ¿Qué es lo que sucede en el camino? Sucede en el camino de que hay una gente que nadie habla de esto, de eso no se habla, que es la especulación financiera. En la medida, y esto lo vimos en el 96, en que el alimento se cotiza en bolsa, dejó de ser el alimento para convertirse en mercancía. Y los documentos del 96 dicen bien claro, el alimento no es una mercancía y tiene que estar por fuera de la regla de la Organización Mundial de Comercio y no puede ser, dice además tácitamente, no puede ser utilizado como herramienta de dominación de los pueblos. Los bloqueos
Hoy bloqueamos Gaza, ayer bloqueamos Irak y anteayer estamos bloqueando todavía Cuba hace más de 50 años. Entonces, Kissinger lo dice en el informe, dice directamente, domina los alimentos y dominarás a los pueblos. Y si no, queridos amigos, ¿cuánto de esto conocemos? ¿Cómo cae Perón? Perón cae cuando fija una lista de precios máximos para luchar contra la inflación. ¿Cómo cae Alfonsín? Acuérdense de la hiperinflación. Acuérdense. Y bueno, ¿y qué nos pasó hace poquito la llamada crisis del campo? No, también producimos desabastecimiento, inflación también. Y estos son los manejos que los que son dueños del mercado son los que están provocando situaciones de este carácter. Y entonces decimos, ¿cuál es el modelo actual de producción en el país hoy y acá? Que queremos tener mayor productividad por hectárea, que hemos degradado los suelos, que hemos exagerado a límites de millones y millones de litros el consumo de fertilizantes y agroquímicos. Y esto a su vez produce las catástrofes climáticas. Ahí hoy, ayer, no sé dónde, ya tenemos inundaciones otra vez. ¿Qué fue lo de Tartagal? Sino el resultado de esta manipulación perversa, digamos, para lograr mayor lucro, mayores ganancias, a costa de la salud y de la vida de los pueblos. Y provocamos la desertificación y la deforestación, provocamos el monocultivo y empujamos a que nuestros campesinos abandonen, acá y en el mundo, abandonen los campos, se produzcan las migraciones del campo a la ciudad y acá tengamos las villas y acá tengamos el hacinamiento urbano, la falta de servicios, el amontonamiento y la mayor demanda en los hospitales, la mayor demanda de todos los servicios públicos al que no alcanzamos a responder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos en función de esto? Y ustedes fíjense en que detrás de la crisis del campo apareció esto. Yo he tratado de resumir mucho el material que tengo para poder cumplir el tiempo. Y aparece esto, mientras nosotros nos peleábamos, gobierno contra los llamados del campo, nadie hablaba de que estos tipos siguieron exportando, siguieron cosechando y siguieron acumulando riquezas. En solamente un trimestre, las 5 cerealeras que hoy dominan el mercado mundial, estas 5 cerealeras en ese trimestre acumularon estas ganancias. Entonces, un bolsillo muy, muy lleno se llena porque se vació otro de los bolsillos, ¿no es cierto? Y entonces acá está. Esta es la verdadera razón de lo que sucede con la crisis llamada alimentaria y es la especulación financiera. Y miren ustedes, mientras se pelean en las bolsas para llevar cada vez más el valor de los alimentos, que es más, digamos, que produce más ganancia que invertir en ladrillos, mientras tanto la cola de los desnutridos y hambrientos provocó en 40 países revueltas por la tortilla, por los fideos, por el arroz, que estaban jugando a la especulación y aumentaron en 5 años sus riquezas o sus ganancias de 7.000 a 100.000 millones de dólares. Y entonces nosotros entramos en otro campo que es el problema de la inflación. Se dieron cuenta que yo no estoy hablando ni de las proteínas ni del hierro. Ya los que me antecedieron fijaron las pautas de la alimentación saludable. ¿Y por qué es la inflación? Y es por culpa de los salarios, ahí dice. Nosotros aumentamos cuando aumentan los salarios y cuando no aumentan también. Porque el proceso y el golpe inflacionario que tuvimos a principio de año se dio en un momento en que no habíamos empezado a discutir las paritarias. Y entonces se produce el golpe en el aumento de la carne, de la fruta, de la verdura, de todo lo que producimos, porque nosotros de alimentos para nuestra mesa no importamos. Lo produce el 60% de lo que llega a nuestra mesa los productores familiares. Y entonces decimos, y se produce este golpe, fíjense, solamente en el primer semestre el aumento de la canasta básica de alimentos. Y entonces vamos, ¿a quiénes son los que aumentan los precios? Y miren ustedes,
El problema fundamental está en la concentración de nuestra economía y en la transnacionalización de nuestra economía. Pero ¿quién no se acuerda de las criollitas Bagles, ¿no es cierto? De las galletitas Express, de los alfajores Habana, para decir algunos. Nada de eso es nacional ya. Todo eso se transnacionalizó. Y hace una concentración de este tipo. Hoy hablábamos con la doctora. El 62% de la venta de pan lo concentra una sola empresa. Y por supuesto que esa empresa, que para qué la había nombrado, si todos la conocemos, se llama Fargo, y ya tampoco es más nacional, y ahora se está asociando con Bingo, fija el precio del pan. Y entonces dos empresas fijan la leche, Sancor Serenísima. El 66% está en manos de dos empresas. El 70% de las galletitas, no por nada, hacen huelga en Kraft, que es una de las mayores empresas alimentarias del mundo. Compró Bagley y Terrabus y qué sé yo. Bueno, y entonces así seguimos. Y miren ustedes, los supermercados concentran el 70% de la venta en comercio minorista. Fijan los precios. ¿Y qué pasa con los carnes? Nuestros frigoríficos nacionales, y todos recordamos, en esta casa tenemos que recordar, la lucha por la no privatización del Lisandro Latorre, año 59, gobierno de Frondizi, cuando empiezan las privatizaciones. En este momento, queridos amigos, 4 frigoríficos concentran. Miren ustedes, 2 son brasileros. Uno de ellos es el mayor del mundo en cuanto a faena de ganado vacuno. 2. Y 2 son norteamericanos. Argentinos olvidarse o estamos dispersos en menor cantidad. Estos son los responsables de la inflación. Porque encima, cuando hablamos de la inflación, la culpa es del verdulero. El almacenero es un ladrón, yo te cuento. Y el carnicero mejor no hablemos. Y por supuesto la culpa es del gobierno. Piove, no piove, gobierno ladro. La culpa es del gobierno. Y entonces miren ustedes quiénes son los que pagan la culpa de la inflación. La inflación golpea sobre todo a los sectores de menores recursos. Que esto quede claro. A los ricos no les importa que aumente la carne. Total, ellos van a comprar o ciervo o liebre o lo que sea, y el presupuesto de ellos es mínimo lo que invierten en alimentación. Pero los salarios más reducidos, más del 50%, y cuanto más pobre, el 70% de su presupuesto se llama alimentación. Y esa inflación, a su vez, afecta a los beneficios que hemos conquistado a través de nuestra lucha y que no hemos, nadie nos ha regalado nada.